Primera de Timoteo, capítulo 3, acabamos de leer un texto muy lindo, donde dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y quiero que le preste atención al versículo 4, que es el que vamos a hablar hoy. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si bien este texto literalmente es para los obispos o pastores, la palabra obispo, episcopos en griego, puede traducirse como supervisor o inspector o veedor. Hoy lo queremos aplicar al obispo del hogar, es decir, a los padres, los que son los supervisores, los veedores de los hijos. Amén. Y a ellos, el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Estamos aquí? La semana pasada vimos en Éxodo 20:12, decía: honra a tu padre y a tu madre. Y decíamos que esos 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación horizontal con nuestro prójimo, el primero es el principio del respeto a la autoridad. Te puede escuchar el mensaje, si no vino la semana pasada, ya está ahí en la página de la iglesia. El principio del respeto a la autoridad. Los hijos deben reconocer a sus padres como esa autoridad puesta por Dios. Como leíamos en Romanos 13, que el que resiste a la autoridad resiste a Dios. Que los padres representaban a Dios mismo. ¿Estamos aquí? Amén. Incluso decía: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y en la época de la ley se penaba con la muerte a los hijos rebeldes. Entonces, hoy quiero hablar desde el enfoque precisamente no de los hijos, como vimos la semana pasada, el respeto que le deben a sus papás como los mismos representantes de Dios, sino desde el enfoque de los padres. Y la palabra que dice aquí en 1 Timoteo 3, versículo 4, que gobiernen bien sus casas. ¿Qué querrá decir gobernar? En el griego la palabra proistemi significa rango, presidir, gobernar, liderar. Que gobiernen bien su casa, es decir, que lideren bien su casa, que presidan. ¿Qué hace el presidente? Presidir, liderar, dirigir. Y eso es lo que está diciendo aquí a ellos, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Que tengan a sus hijos en sujeción, es decir, que utilicen la autoridad dada por Dios, establecida por Dios, han sido investidos de esa autoridad por Dios mismo, para que apliquen esa sujeción a sus hijos. Así como en la ley del matrimonio la esposa tiene que estar sujeta al esposo porque él es cabeza, y el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, acá los hijos deben sujetarse a la autoridad de sus papás, con toda honestidad. Amén. ¿Qué quiero decir con toda honestidad? En la iglesia obedezco a mi papá, pero en la casa ahí no le hago caso, ¿verdad? ¿Eso será honesto? No, ¿verdad? Significa sin hipocresía. Miren lo que dice el 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Si usted no sabe gobernar ni su propia vida, ni su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Está hablando aquí a los pastores o líderes o obispos. Pero también este principio se aplica a los que gobiernan el hogar, que son los padres, a los que ejercen autoridad, han sido investidos de esa autoridad por Dios para ejercerla en su casa
y deben tener a sus hijos en sujeción. Amén. Si usted va a cruzar una autopista con un niño que recién está aprendiendo a caminar, ¿lo suelta de la mano? ¿Usted se adelanta o deja que el niño corra? No, ¿qué hace? Sujeta. Si usted está cocinando ahí, la olla está hirviendo y ve que su niño va a agarrar la olla, ¿qué hace usted? ¿Sí? Va a tratar de evitar que él haga eso. Hay un video en internet que un niño está jugando en las rieles del tren y el tren ya se le viene encima y la abuelita viene corriendo y como no tiene tiempo de correrlo, lo patea al nieto, ¿no? Y lo saca de las rieles, pobre nieto, ¿sí? Pero lo salvó. Sujeción significa que usted no los deja hacer lo que les da la gana, que usted no los deja ir donde ellos quieran. Desde pequeñitos, apenas empiezan a hablar, ya utilizan la palabra no quiero. Esa palabra no quiero es anarquía, si usted les deja utilizarlas. Ellos tienen que comer lo que usted les da de comer. Ellos tienen que hacer lo que usted les manda hacer. Y así nos enseñaron nuestros abuelos y estaban correctos. Comes lo que te dan y haces lo que te mandan. Pero ahora no quiero, no me gusta esa comida. El otro día en la escuela de mi niña era un problema. Estaban eligiendo qué tipo de comida iban a hacer para los niños por el Día del Niño. Y era un caos. Salchipapa, no, a mi hija no le gusta el salchipapa. Que sándwich, no, que a mi hija no le gusta ni el pepino ni el tomate, que a mi hija no le pongan esto, y a la hija de acá no le gustaban. Y cada hijo tenía un gusto diferente y ponte a adivinar qué podría calzarle a todos. ¿Desde cuándo se hace lo que a ellos les gusta? Usted escoge lo que es correcto. Amén. ¿Sabe? En mi casa no comemos rico, pero comemos sano. ¿Sí? Mi Florcita se inventa ahí unas cremas, unos repes, unas cuantas cosas. Y usted sabe que los guayacos no nos gusta mucho el guineo cocinado. Y no digo que como rico, pero como sano. Y ella se preocupa, es ingeniera en alimentos, de que sus hijos coman sano. Tal vez no delicioso, pero sano. ¿Sí? Y cuando yo me como una hamburguesa es porque estoy en Guayaquil solo. ¿Sí? Porque tampoco me dejan comer una hamburguesa. Pero hermanos, usted debe tener a sus hijos en sujeción. Significa que ellos no son anárquicos, que ellos no son autónomos ni independientes ni hacen lo que les da la gana. Mientras están bajo su techo, mientras están bajo su autoridad, deben sujetarse a sus padres. Pero ¿quién les va a enseñar a sujetarse? Los padres. Cuando le dicen, tú comes esto porque esto es saludable y tú cumples con esta tarea. Pero si ellos hacen lo que ellos quieren. Hoy en día un niño ahí con el teléfono, quítele el teléfono o apáguele el televisor porque es hora de comer. Y arman unos berrinches y poco más y lo cogen al papá como cogieron a Eloy Alfaro. ¿Ellos tienen la culpa? No. Sus padres, sus hijos son el resultado de usted como papá y mamá. No lo han sabido sujetar conforme al modelo que enseña la palabra de Dios. Amén. Tampoco podemos usar el modelo del maltrato, de la humillación, de pisotear su autoestima. Eso jamás ha sido bíblico. Amén. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley dice que trata a los demás como quieres que te traten a ti. La ley de oro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, hermanos, de autoridad, cuando hablamos de gobernar, hay dos cosas importantes que hay que resaltar en esa palabra. Primero, autoridad. Usted como papá ha sido investido de autoridad por Dios mismo para ejercer esa autoridad sobre sus hijos. Eso usted debe tenerlo bien claro. Usted como papá ha sido investido de autoridad por Dios. Por eso decía, maldito el que deshonre a su padre y a su madre, porque está deshonrando, está resistiendo a Dios mismo. Así que usted tiene ahí una banda presidencial para gobernar la casa, ¿verdad? Pero no como tirano, sino como alguien que teme a Dios y utiliza el amor y la misericordia y la instrucción de Dios. Amén. Pero usted está investido de autoridad, ¿sí? Usted no puede ir a un policía y pegarle un patazo, ¿qué va a pasar? O a un militar, ¿sí?
Él va a ejercer su autoridad y lo va a dejar como dejaron al que ayudó el buen samaritano, ¿verdad? Está investido de autoridad. Amén. Ese uniforme. Tal vez usted no vea un uniforme en sus papás, pero ellos están investidos de esa autoridad puesta por Dios. Y como hijos, usted debe reconocer esa autoridad. Y como padre, usted debe ejercer esa autoridad. Amén. Usted tiene que ser amigo de sus hijos, dicen los psicólogos. Y por eso los hijos le tiran harina encima, le tiran cosas, se le paran encima. ¿Sí? Yo soy amigo de Karen, pero no me estoy besuqueando con ella. ¿Sí? Mantengo un límite de respeto. Amén. Solo a las abuelitas las besuqueo, ¿verdad? ¿Sí? A ellas si corro con confianza, dales un beso. Entonces, ser amigo no significa que te dejas pisotear por esa persona. Ser amigo de tu hijo significa que cuando él necesite algo, tú vas a estar ahí. Que cuando él comete un error, tú lo vas a restaurar, lo vas a animar, lo vas a levantar, lo vas a corregir con amor. Pero ser amigo del hijo no significa que él te tira encima, te tira harina, te tira agua, te falta el respeto. Es una mala interpretación de eso. Usted tiene que ser amigo de sus hijos, sí, pero sin quitarse ese nivel de autoridad que tiene como padre, como madre. Porque hablamos la semana pasada que papá y mamá, los dos están al mismo nivel de autoridad sobre los hijos delante de Dios. Papá y mamá. Y en todas las veces el Espíritu Santo ponía padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Juntos siempre, en ese mismo nivel de autoridad. El papá no puede desautorizar a la mamá ni la mamá al papá, porque están en el mismo nivel de autoridad puesta por Dios hacia sus hijos. Amén. Autoridad. Y número 2, y este es más serio, rendición de cuentas. ¿Qué hace el presidente cada, ya me he olvidado, no sé si es 24 de mayo o 10 de agosto? ¿Cuándo da el informe presidencial? ¿Cuándo lo hacen ahora? 24 de mayo. ¿Sí? El informe a la nación. Como gobernador tiene que rendir cuentas. Amén. Si usted está como alcalde, como gobernador, como prefecto, no importa el lugar de liderazgo donde usted ejerza, ya sea en la vida civil o militar o en el hogar, siempre habrá una rendición de cuentas. Y usted como papá ha recibido esa autoridad, tiene que ejercer esa autoridad y un día va a rendir cuentas a Dios cómo gobernó su casa. Y esa es la parte seria aquí. Usted como padre tendrá que rendir cuentas a Dios por esa mayordomía, por esa autoridad con la cual fue investido. ¿Estamos aquí? Hay otro texto que literalmente se aplica a los pastores, pero también se puede aplicar a los que pastorean el hogar. Está en Hebreos capítulo 13. En el versículo 17. Obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hijos, su primer pastor no es el de la iglesia, es su papá, es su mamá. Amén. Así que esto tiene también esa aplicación. Se aplica aquí al pastor, porque la palabra aquí es a los que gobiernan, a los que lideran. La palabra no dice pastor, que es poimen o pimen, se pronuncia en griego, sino es para los que lideran, hegemónemos. O sea, viene la palabra hegemonía, no recuerdo la pronunciación exacta del griego, viene la palabra hegemonía, hegúmenos más o menos, y hegúmenos es la palabra para ellos, a vuestros pastores, los que los gobiernan, los que los lideran, los que los pastorean. Sujétense a ellos. Y eso es lo que los hijos tienen que hacer a esa autoridad, a ese liderazgo de los padres. Así como los hijos de Dios o hijos espirituales se sujetan a su autoridad eclesiástica, que es el pastor, y la obedecen. Sí, ¿verdad?
Nadie dijo amén. ¿Se sujetan a su pastor y lo obedecen? Amén. Entonces, así también los hijos deben sujetarse y obedecer a sus padres. Y aquí viene la palabra, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Usted vela por las almas de sus hijos? ¿Se acuerda lo que hacía Job después que sus hijos hacían una fiesta? ¿Qué hacía Job? Presentaba sacrificios a Dios de expiación por si acaso sus hijos borrachos habrían blasfemado o pecado contra Dios. ¿Qué hacía Job entonces? Él velaba por las almas de sus hijos. Usted llega feliz al cielo y Dios le va a preguntar, ¿y tus hijos? Ay, es que usted sabe, Señor, que no era con espada ni con ejército y ellos no quisieron. Yo les decía, vamos a la iglesia, pero es verdad que la salvación es personal. Pero usted no podrá engañar a Dios. Él sabe si usted hizo un buen trabajo como gobierno, como autoridad, si usted realmente veló por las almas de sus hijos. Amén. Velar por las almas de los hijos significa ver que ellos no se destruyan, que ellos no se pierdan. Usted vela por las almas de sus hijos cuando están con el teléfono en la mano, cuando están aprendiendo a matar con el Free Fire ahí, cuando están viendo pornografía. ¿Usted vela por las almas de sus hijos? ¿Cuánto destruye el celular a un ser humano? Darle un celular a un niño es como darle una arma o darle un carro en una autopista. Sin embargo, es lo que más hace todo el mundo. Donde quiera que voy, niños que apenas saben mover los dedos y están esclavos de un teléfono. ¿Eso es velar por las almas de ellos? Eso es destruirlos. Eso es darle la máquina más nociva y contaminante para el corazón, que es un teléfono. Darle un teléfono a un niño, para mí es tan destructivo como darle una pistola cargada y sin seguro. Amén. Deben velar por sus almas. Usted tiene que hacer por eso por sus hijos, y usted va a rendir cuentas a Dios por ello. ¿Qué hacemos cuando sale un alcalde o un presidente y no ha hecho obras? ¿Qué dice la gente? ¿Sí? Este fue un ladrón, este fue un sinvergüenza, este no hizo nada. ¿Sí? ¿Quién aplaude la gestión de Abdalá, Lucio Gutiérrez, verdad? Hay otro que dicen se hizo pero robó, ¿verdad? Robó pero hizo obras, dicen otros, ¿verdad? Y cuando usted puede evaluar y hasta criticar destructiva o constructivamente la labor de un presidente, de un alcalde, pero ¿y qué la suya como gobernador de su casa? Como aquel que tiene que velar por las almas de sus hijos y que un día tendrá que rendir cuentas a Dios por ello. Eso es lo serio de lo que estamos hablando aquí. Amén. Que gobiernen bien su casa. Tienen que velar por las almas de sus hijos. Como dijo el Señor Jesús, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo entero si pierde su alma? Nos preocupamos porque estudien en Harvard, por dejarles una mansión y cuantas cosas. Pero ¿y su salvación? ¿Se llevará algo de esta tierra? No. Lo más importante es la salvación de sus hijos. Y usted va a rendir cuentas a Dios por eso. El Señor Jesús habló algo acerca de ser un mayordomo fiel o un siervo fiel. Mateo 24, para que tenga una idea de lo que muchos padres hacen como esos siervos o mayordomos de su casa. Mateo 24. ¿Ya lo tienen? Desde el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Diríamos el papá o mamá fiel. Fiel significa que se mantiene fiel a Dios y a su palabra. Y prudente significa que usa de prudencia, de sabiduría en cuanto a gobernar a sus hijos. ¿Cuál es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo. ¿Usted le da de comer a sus hijos ahora? ¿No están ahí con hambre, pobrecito? Usted está en el teléfono, ¿verdad? Papás que a veces se van a la calle a pelotear o a chumarse y los hijos no tienen que comer en la casa. 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así.
siendo fiel, siendo prudente y dándoles alimento a su tiempo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, tanto tiempo que viene el señor y no viene nada, ¿verdad? Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Y muchos papás sin Cristo, eso es lo que se hace, ¿verdad? Maltratar a la esposa, maltratar a los hijos, andar en la borrachera, enriqueciendo al cantinero y los hijos sin tener ni zapatos ni ropa. ¿Qué cree que va a hacer el Señor con ese padre o con esa madre? ¿Sí? Hay hombres que en verdad se intoxican con alcohol, con droga y cuantas cosas. Y las mamás, hay mamás que se intoxican con novelas, con redes sociales y no tienen tiempo para atender a los hijos. Y es lo mismo. Y cuando venga el Señor, va a preguntar, ¿y tus hijos? Perdiéndose. ¿Quién sabe dónde? Cuando están en la cárcel, en el hospital o en una caja, ahí recién lamentamos no haberlos sujetado. Amén. Qué importante es esto, hermanos. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor. Pero si aquel siervo mal le dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, yo no tengo que rendir cuentas a nadie, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte. ¿Con quién dice? Mateo 24:51, con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso decía, con toda honestidad que gobierne en su casa, así sin hipocresía. ¿Dónde estarán los hipócritas? Donde hay el lloro y el crujir de dientes. Y allá estará el siervo malo y negligente. Jesús contó también una parábola, ahí más adelante en Mateo 25, acerca de los talentos, que también tiene que ver con la mayordomía. Y podríamos hablar de la mayordomía en el hogar. Mateo 25. Dice desde el 24, pero llegando también al que había recibido un solo talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malo y negligente. No fue prudente. Lo contrario de prudente, negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, miren, las personas que no toman en serio su mayordomía, su autoridad para gobernar, que dice, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es serio, hermanos. La mayordomía implica primeramente eso, sus hijos. Y como dice acá, usted tiene que velar por sus almas, como quien tiene que rendir cuentas a Dios. En otras palabras, decían los abuelos, te metiste a soldado, tienes que aprender. No se meta a tener hijos si usted no ha entendido esto. El que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela ser papá o mamá, qué bien. Pero usted tiene que rendir cuentas por ello. Por eso considero yo que el aborto es asesinato. Porque usted, antes de tener intimidad sexual, mujer, primero debería asegurarse de estar bien casada con un hombre que la va a amar, respetar y que por lo menos sabe trabajar y tiene con qué mantenerla. Y si se va a embarazar, debe estar segura de que le va a dar un hogar estable a ese niño. No es que hago lo que quiero con mi cuerpo y si me embarazo mato ese producto. Eso es asesinato. Dios permite el procrear hijos solo dentro del matrimonio.
Amén. Y si usted va a tener hijos, debe entender que usted va a ser responsable primeramente de las almas de esos hijos, luego de la vida de ellos, que darles el alimento a su tiempo, que tengan un lugar donde refugiarse, que tengan ropa para cubrirse. Y si usted no tiene para darles eso, ¿para qué trae hijos al mundo? Claro que es bonito tener los guaguitos, subir al Facebook, que mi bebé, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que los moñitos, que las cositas, ¿verdad? ¿Y luego qué? Eso no es todo. Uno no trae hijos para apantallar ante la sociedad, sino para formar hombres y mujeres de Dios. Y para darles por lo menos una buena educación, principalmente espiritual. Porque nos preocupamos porque madruguen a la escuela, porque madruguen al colegio, porque entren a la universidad, pero ¿y a la iglesia? ¿Hacemos algo para traerlos a la iglesia? Muchos papás, si no han cocinado en la casa, de aquí llevarán a sus hijos a un restaurante a darles de comer. Pero ¿y el alimento espiritual? ¿Tiene prioridad en su vida y en la de sus hijos? A veces es lo último en que pensamos. Usted debe traer a sus hijos a que se alimenten de la palabra de Dios, a que reciban formación espiritual para que conozcan la verdad de Dios, para que un día tomen la decisión personal, porque usted no puede salvar a sus hijos, sino que ellos tienen que decidir por Jesucristo para ser salvos. Pero eso va a depender de usted, de que los acerque a Dios, de que los acerque a la palabra de Dios, esa palabra que no vuelve vacía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya, denle un aplauso a Jesús. Por eso es importante lo del siervo fiel y los talentos que estamos hablando aquí. Hay otro ejemplo parecido al de los talentos, está en Lucas, capítulo 19. Ahí no habla de talentos, sino de minas. Las minas, por si acaso, no eran minas de oro, era una cantidad de dinero. Lucas capítulo 19, desde el versículo 20 dice: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Amén. Amados hermanos, esto habla acerca de la mayordomía. Y la mayordomía empieza precisamente en usted, en su vida, si usted es casado, en su esposa, y si tiene hijos, con sus hijos. Y ahora vemos que dice acá que usted tendrá que rendir cuentas por ellos. Usted tiene que velar por sus almas. Qué importante es, hermanos, que usted entienda esto cuando dice que gobiernen bien su casa. Estos dos aspectos. Primero, usted ha recibido autoridad. Tiene que ejercer esa autoridad. Si la ejerce mal, usted va a ser castigado. Si la ejerce bien, usted va a ser galardonado. Porque usted tendrá que rendir cuentas a Dios por esa autoridad que recibió, por esa mayordomía que le ha sido encomendada en sus hijos. ¿Estamos aquí? Amén. Por eso dice 1 Timoteo 3, ¿verdad? Que gobiernen bien su casa. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amados hermanos, y ahí es importante lo que enseña la Biblia. Los hijos no se sujetan a los padres hasta que cumplan la mayoría de edad. Déjenme decirle que los judíos o hebreos, israelitas, no sé si ahora sea igual, a los 12 años ya recibían la ciudadanía, si que eran mayores de edad, a los 12 años. Pero ellos obedecían y se sujetaban a sus padres hasta el día que lo enterraban. Acá en Occidente, ¿qué decimos? Cumplo 18 años y me largo de esta casa. Cumplo 18 años y usted no tiene que meterse en mi vida. Mientras sus padres vivan,
tienen autoridad establecida, instituida por Dios sobre ustedes. Amén. Si usted se casa siendo varón y se va a vivir en otro lugar, usted es autoridad sobre su esposa y sus hijos. Pero eso no significa que usted deja de obedecer y de sujetarse a sus padres. Sus papás no tienen injerencia en el manejo de su matrimonio y de su hogar, pero sí pueden fungir como veedores, como consejeros y también como jueces. Conozco la historia de una mamá que su hijo le había golpeado a la esposa. Y ella fue, se encerró con el hijo, con el látigo, y le dijo: si tu papá me golpeó a mí, tú no tienes por qué hacer eso con tu esposa, y toma tu maduro. Y a tu esposa no la vuelves a tocar. ¿Qué función estableció ahí esa mamá o esa suegra? De juez. Amén. Recuerda el tiempo de los jueces, ¿verdad? Ellos gobernaban y ejercían autoridad y juzgaban. Y esa es la misma autoridad que reciben los papás. Usted no puede tal vez meterse en el matrimonio, en otras cosas, pero sí puede ejercer autoridad. Si usted ve que el hijo es un golpeador, un maltratador, o si ve que la hija es una carichina que no sabe cocinar y solo pasa en el celular y el marido ya le quiere botar, ¿qué tiene que hacer usted? Ir a terminar de educar a esa hija que no la educó bien. ¿Estamos aquí? Esa es la función de los padres, la autoridad que tienen ellos. Sobre todo la mujer, en la Biblia, sobre todo la mujer, tenía que estar bajo la sujeción a los padres y bajo su autoridad y bajo su techo hasta el día que se casaba. Solo ahí podía abandonar la casa. Amén. Y si quedaba viuda o era repudiada, ¿sabe dónde iba? Volvía bajo la autoridad de sus papás. ¿Se acuerdan las dos nueras de Noemí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaban? Ruth, Orfa. ¿Sí? ¿A dónde regresó Orfa? Al orfelinato, ¿verdad? A la casa de sus padres, para estar bajo su autoridad. Eso no se aplica hoy. Hay señoritas que se van de la casa cuando quieren y con quien quieran y pasan con 3, 4, 5 compromisos ya, sin honrar a sus padres. Ya no les interesa que el velo y el vestido, que la corona. Simplemente vamos a vivir, si funciona bien, si no nos separamos, pisoteando todos los principios de Dios para la autoridad padre sobre los hijos y lo que es el matrimonio. Estaremos hablando sobre el matrimonio cuando hablemos de no cometerás adulterio. Pero eso es lo que sucede hoy en día, hermanos. Cuando hablamos de la responsabilidad de los padres sobre los hijos, hay algunas cosas importantes que resaltar. Y en la Biblia vamos a mencionar los textos, no lo vamos a buscar. Lo primero que un papá, la primera responsabilidad de un padre es enseñar a sus hijos a adorar a Dios. Amén. En Génesis 4:3 usted ve que Caín y Abel trajeron ofrendas al Señor. ¿Sí? El uno trajo un cordero para sacrificio, el otro trajo de lo mejor del fruto de la tierra. Significa que Adán les enseñó a adorar. Y no hay adoración sin sacrificio. Usted puede ver en Génesis 22:7, Isaac le dice: papá, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Eso significa que Isaac conocía los elementos de la adoración, y uno de ellos era el sacrificio, era el cordero o la víctima que iba a ser inmolada. Significa que Abraham le había enseñado a Isaac. Isaac había visto a Abraham tal vez presentar un sacrificio. Lo primero que usted tiene que enseñar a sus hijos es a adorar a Dios. Yo tengo 10 años en esta iglesia y los 10 años le vengo diciendo: hagan el altar familiar en su casa. Porque ahí es donde usted le enseña a sus hijos a adorar a Dios. ¿Sí? Yo estoy contento con mis hijos ahora porque cuando hacemos el altar familiar ya no hay gritos, ya no hay retazos, ya no hay corre-corre, sino que ya ellos saben que
Tienen que estar sentaditos y cada quien no sabe ni leer bonito, pero está con su Biblia en la mano. Usted no le enseña eso en el templo, usted le enseña eso en casa. ¿Estamos aquí? Lo importante es que usted le enseñe eso, adorar a Dios, la reverencia al Señor. Algo más que usted tiene que enseñar a sus hijos es instruirlos en la palabra de Dios. Y eso dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, las enseñarás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, la pondrás en las puertas, en los postes de tu casa. Lo primero que Dios manda ahí en Deuteronomio 6 es la instrucción de la palabra de Dios a sus hijos. No es trabajo del pastor, no es trabajo de la maestra de educación cristiana, sino del papá y de la mamá. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Amén? Por eso dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás a tus hijos. En el libro de Génesis también habla eso en Génesis 18, 19. Dios sobresalta que Abraham mandará a sus hijos y a sus generaciones a guardar el camino recto del Señor. Algo que elogia a Dios de Abraham, su amigo, es eso. Él mandará a sus hijos y a sus generaciones a guardar el camino recto del Señor para que venga sobre sus generaciones todas las promesas de Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Esa mayordomía, ese gobierno implica eso. Usted tiene que enseñar a sus hijos a adorar a Dios. Usted tiene que instruirles en la palabra del Señor, en el camino del Señor, enseñarles a temer y a obedecer a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la reverencia al Señor. Amén. Usted necesita instruir a sus hijos. Eso hablamos la vez pasada también en el libro de Efesios, en el capítulo 6. ¿Recuerda? De Efesios 6, en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. No les provoquen a ira, sino críenlos con la disciplina y amonestación del Señor. Y ya hablamos la vez pasada qué significa esto, qué es la disciplina. Una de las instituciones más exitosas precisamente es las Fuerzas Armadas, los militares. ¿Por qué? Por la disciplina. Tienen una hora para acostarse y tienen una hora para levantarse. Tienen una hora para bañarse, para hacer ejercicios, para desayunar, para almorzar, para cenar. Y una hora para instrucción. Una hora para hacer deporte. Tienen todo establecido. Debes estar bien rasurado, bien cortado el cabello, bien uniformado, tus botas brillando. Eso es disciplina. Amén. Pero, ¿qué pasaría si esos militares entraran al cuarto de sus hijos? ¿Cómo es ese cuarto? Medias en el piso, ropas por todas partes, interiores pegados hasta en la pared, creo, ¿verdad? ¿Sí? La cama no está tendida. Los militares lo primero que hacen es tender su cama. Amén. 3 de la mañana y esos hijos siguen con el teléfono y no se duermen. 11:30 de la mañana recién se levantan. Yo conozco algunos hogares así. ¿Eso es disciplina? No. Amén. Yo trato de poner eso en mi casa. Cuando dice, vamos a comer, se apaga el televisor. Y a comer, y a lavarse las manos primero. Ellos ya saben. Y ellos mismos a veces me disciplinan a mí. Papi, no oraste para comer, vamos a orar.
orar, lavarse las manos, sentarse correctamente. Usted dirá, uy, pero que esa casa es un cuartel. Gloria a Dios si fuera un cuartel, porque van a crecer en disciplina. No eche un relajo, que cuando van a una empresa, a un trabajo, no sirven para nada, los botan y al mes porque son cochinos, no son disciplinados. Cuando yo trabajaba en empresas decían, deja limpia tu área de trabajo, sé ordenado en tu forma de trabajar, cumple con los horarios establecidos. Si usted no ha hecho eso en casa, ¿usted cree que en el trabajo van a tener éxito? No, van a fracasar. ¿Usted cree que porque se casan ya van a ser disciplinados? Serán una porquería y la esposa se cansará de que son cochinos, que van a dormir con las patas apestosas y apestando a grajo, que no se bañan, pues, y no va a querer estar con él. Y ese hogar se va a destruir. ¿Usted cree que ahí recién van a cambiar? No. El mono que se vista de seda, ¿cómo dice? El mono queda. ¿Qué chancho es chancho? Dice que el perro vuelve a su vómito y el chancho a revolcarse en el lodo. Eso es cultura y usted lo va sembrando desde pequeño. Por eso dice, criad a sus hijos en disciplina. No habla de castigo aquí. Habla de, como decir, ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? El que aprende una disciplina. Y amonestación del Señor. ¿Cuál es la amonestación del Señor? ¿Sí? Siempre pongo como ejemplo en el fútbol, ¿verdad? Le mete un patazo, ¿qué hace? Tarjeta amarilla. Le mete otro patazo, ¿qué pasa? Otra tarjeta amarilla. ¿Qué significa eso? Roja. 2 amonestaciones, castigo. Ah, pero si no le metió un patazo, sino que le metió un puñetazo, un codazo a propósito. Ahí no hay amarilla. Ahí hay directa roja. ¿Eh? Y eso es lo que se dice aquí, amonestación. Siempre le escucho a mi esposa decir, va una, Juanito. Van 2, Juanito. Yo les digo lo mismo, Joana, va una. A veces le digo, Joana, ya me debes 2. No llegues a la tercera. Y así cuando llegan se los castigan. Primero es la amonestación. La amonestación significa te amo y no quiero llegar a castigar. ¿Ven? Porque dice que con amor y misericordia se corrige el pecado. ¿Ven? Pero aún Dios dice que al que toma por hijo lo azota. En Corintios dice que somos castigados por Dios para no ser condenados con el mundo. Y el azote de Dios es tremendo. Dios me ha azotado a mí. He terminado a veces en el hospital. Amén. Entonces, qué importante es, hermanos, entender esto, de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Algo que decíamos la vez pasada también, hay muchas facultades que hoy en día le han quitado a los padres. Y las leyes modernas están quitándole todas las facultades a los papás. En Europa escucho de papás que tienen que vestir al niño como una niña, como una princesa, y a la niña como un varón. Y si usted se opone a ese adoctrinamiento de ideología de género, le pueden quitar a sus hijos. Que si usted castiga a sus hijos físicamente y llaman a la policía, va preso el papá, imagínense. Yo iré preso feliz y cuando salga le meto otro. Pero ellos serán, bueno, y aún allá preso puedo mandar a un vecino que por ahí lo coja a cargo. Pero ellos van a ser hombres de bien, mujeres de bien. Pero hoy en día la ideología de género sobre todo y las leyes corruptas que se están sembrando en todos los países están quitando la facultad, la autoridad dada por Dios a los padres. Por ejemplo, una de las facultades que ya no existe era que los papás elegían la pareja que iba a tener su hijo o su hija. Usted puede ver en Génesis, este jueves vamos a hablar de eso, Génesis 24:3, donde Abraham manda a su siervo a buscar de su familia, de su parentela, una esposa para Isaac. No de ahí de los cananeos, decía, sino tiene que ser de mi familia, de mi parentela, y él manda ya. Y había un ejemplo que leíamos otra vez en Jueces 14. Busque el libro de Jueces, después de Josué. Ahí está Jueces. ¿Ya lo tiene?
Dice el versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Siempre el Espíritu Santo pone padre y madre. Diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, miren cómo el Espíritu Santo pone junto al papá y la mamá, le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. La pregunta es, ¿por qué Sansón le pide a sus padres que tomen a esa mujer? ¿Por qué no va él y la toma? ¿Qué dice usted? ¿Por qué será? ¿Por qué Sansón le dice al papá y la mamá, quiero a esta mujer, tómenla para mí? ¿Por qué él no va y la toma simplemente? Porque esa era la facultad de los padres. Eran los papás quienes tomaban o elegían a la esposa o al esposo para sus hijos, y en especial que no sean filisteos, como dice en 2 de Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión la luz con las tinieblas, ni Dios con Satanás. Amén. Y hay familias cristianas donde la hija dice, tengo mi enamoradito, y no, el papá ni siquiera pregunta a qué iglesia va, cuál es su pastor, no le interesa. O el joven dice, mire, te presento a mi novia, y no le dice, bueno, y es bautizada, a qué iglesia va, sirve en la alabanza, es maestra de educación cristiana, ¿qué hace? ¿Cuál es su pastor? A veces no le prestan atención a eso. En el libro de Esdras vemos cómo el sacerdote Esdras, Nehemías, Zorobabel tuvieron que pedir que todos los líderes, en especial los sacerdotes y levitas, manden a su casa a todas las mujeres extranjeras que habían tomado, incluso con los hijos, y ellos lloraban ahí, pero tenían que obedecer, que no podían tomar filisteas o extranjeras. En el sentido espiritual sería que no sean creyentes. ¿Estamos aquí? Por eso dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Qué importante es eso, hermanos. Que usted como papá, como mamá, sepa instruir a sus hijos en cuanto al matrimonio, en cuanto a la decisión más importante de sus vidas. Usted sabía que hay 3 decisiones que son las más importantes en su vida. La primera es dónde vas a pasar la eternidad, y ahí tienes que recibir a Cristo. La segunda decisión más importante es con quién vas a pasar el resto de tu vida. Si eliges mal, puedes terminar en un divorcio o como madre soltera o madre separada. Y la tercera decisión más importante es cuál va a ser tu profesión, porque eso va a depender también tu futuro. Pero usted tiene que enseñarle a sus hijos cómo escoger a la mujer idónea, al hombre idóneo. Hágale leer a su hijo el libro de Proverbios, ¿verdad? La mujer virtuosa. Dígale, si no cumple esos requisitos, no me la traigas a la nuera, ¿sí o no? Podrá encontrar a alguien que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dígale, estos son los requisitos para la nuera que yo quiero, ¿sí? Pero también qué importante es que le enseñe a sus hijas a ser esa mujer virtuosa. Por eso es que las ancianas enseñen a las más jóvenes a mangonear a su marido, dice, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dice? A amar a sus esposos, no a que los hagan mandarina, no a ser tóxica, dice, ¿verdad? Sino más bien a sujetarse a su esposo, y el esposo amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Estamos aquí? Qué importante es esa facultad que tenían los papás de escoger. Y si hoy usted no puede escoger, por lo menos enséñeles a escoger bien a la persona con la que van a formar parte de su vida, para que no tenga usted que criar nietos de sus hijos divorciados. Eso es importante, hermanos. ¿Estamos aquí? Otra cosa que usted tenía que hacer también es asegurarse de que sus hijos, cuando decidan formar un hogar, tengan dónde ir a meterse. Porque la ley de Dios dice, dejará el hombre, su padre y su madre,
se unirá a su esposa y serán una sola carne. Génesis 2:24. Yo agradezco eso a mi mamá. Ella me dijo, el día que te quieras hacer de mujer, antes de que te hagas de mujer, verás dónde te vas a vivir, pero acá no me la traes. Y acá no me traes nietos para yo criarlos. Tú lo vas a criar como yo te crié a ti. Así que si piensas casarte, primero piensa dónde vas a vivir. Amén. Eso es lo primero que usted tiene que enseñarle a sus hijos que andan de noviecitos. ¿Ya tienes dónde ir a vivir? Porque acá no lo vas a traer. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando usted no hace eso, ¿sabe lo que sucede? Conozco el caso de una madre que tiene que vivir en un lugar prestado y no puede ir a vivir en su propia casa donde el hijo y la nuera, porque ella no es bienvenida ahí. Y tal vez usted conoce cuál es ese caso. Y eso va a pasar cuando usted deja que el hijo se case, se haga de mujer y siga ahí mismo. Lo van a botar a usted a la calle. Asegúrese que antes de que decidan andar de noviecitos, de enamoraditos y meter la pata, tengan dónde ir a vivir. Porque eso es una facultad también que usted tiene como gobernador, hacer que se aplique. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que dígale a su hijo, antes que me presentes novia, preséntame un lugar donde vas a ir a vivir. Y si no la tienes, no te metas en lo que no puedes sostener. Amén. Lo mismo dígale a su hija, cuando me presentes al enamorado, me presentas también la casa donde él vive, que no sea la de sus padres. ¿Y qué profesión tiene? Amén. Porque a veces se hacen de uno batracio, baboso, que no saben ni dónde caerse muerto, y usted tiene que mantener al yerno por no haber ejercido autoridad. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Recuerde lo que hablamos del Día del Padre, ¿no? Uno de los buenos ejemplos de un papá que hizo bien su trabajo fue el de los recabitas, donde dijo, nunca tomarán vino. Cuando Jeremías los llama y le pone vino, y dijeron, no podemos, porque nuestro padre nos enseñó que jamás tengamos que tomar vino. Esa historia está en Jeremías 35. Aquí usted lo anota. Y hablamos también de uno de los peores ejemplos en 2 de Samuel 2:29, Elí y sus hijos, donde Dios le dice, tú has honrado a tus hijos más que a mí y no los has amonestado. Todas las atrocidades que hacían, se robaban la mejor carne de los sacrificios, se acostaban con las mujeres que estaban ahí orando y hacían diabluras de esos hijos del sacerdote Elí. Dice que eran impíos y no conocían a Dios y eran hijos de un sacerdote, porque él como papá no ejerció esa autoridad. Amén. Nunca los amonestó por su pecado. Amados hermanos, qué importante es lo que estamos hablando hoy. Y quiero terminar leyendo nuevamente este texto de 1 Timoteo 3:4. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hablar de gobernar la casa es hablar primero de autoridad que usted tiene que ejercer, y 2, rendición de cuentas. Un día usted va a rendir cuentas delante de Dios por las almas de sus hijos. Amén. Como hijos tenemos que sujetarnos a nuestros padres, reconocer su autoridad, respetar, honrar esa autoridad, porque representan a Dios mismo. Pero como padres debemos entender dónde nos hemos metido, ¿sí? Estamos investidos de autoridad, tenemos que ejercer esa autoridad, gobernar conforme a los principios de Dios, sabiendo que un día escucharemos, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Amén. Que no escuchemos jamás, siervo malo y negligente, apártate de mí, hacedor de maldad. Que jamás escuchemos eso. Seamos esos padres diligentes, prudentes, que gobiernan bien
su casa, dándole prioridad en velar por las almas, la salvación de sus hijos. Vamos a darle gracias al Señor.